Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra, como el alimento diario. Amado oyente, el deseo de Dios es que Él puede ser recibido dentro de nosotros como nuestro alimento. Por eso nos dio su palabra, para que la comamos y sea nuestro suministro espiritual. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es nuestro Señor. Amados oyentes, bienvenidos al buen disfrute del alimento diario. Por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, estamos con ustedes nuevamente. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Nos sentimos muy felices de iniciar esta nueva jornada. Estamos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Y el tomo es La complicidad en la obra del Señor. Ya estamos en la semana 3. Y el tema de esta semana es el autor, el apóstol Pablo. Primera parte. Amados, los invitamos a buscar en sus Biblias 1 Timoteo capítulo 1, verso 2. Amén. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. A Timoteo. Amén. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Amén. Gracia, misericordia y paz. Sí, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Oh, amado, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amados oyentes, hoy veremos ser fiel a la comisión. Amados, gracias al Señor, comenzamos una semana más del alimento diario, cuyo título es El autor, el apóstol Pablo, parte 1. Pablo es el autor de las epístolas a Timoteo, un joven y fiel colaborador totalmente alineado con el ministerio del apóstol, lo cual permitió que él fuera grandemente usado por Dios. Timoteo era compañero de Pablo en la obra del Señor y permaneció con él durante su primer encarcelamiento, a fin de serle útil. Considerando estos ejemplos, seamos aquellos que colaboran con el Espíritu para concluir el plan de Dios aquí en la tierra. Aunque seamos limitados, el Espíritu nos capacita para cumplir esa misión. Por esa razón, aceptemos el llamado del Señor para luchar a su lado como la novia guerrera, a fin de poner a todos los enemigos debajo de sus pies. ¡Oh, Señor Jesús! Amén. Nuestra intención no es solo hacer un simple estudio de las cartas de Pablo a Timoteo. Por el contrario, deseamos recibir la revelación al respecto del propósito de Dios por medio de esas epístolas. Sabemos que Dios tiene un plan, no obstante, para ejecutarlo en la tierra. Él necesita de siervos que estén alineados a su voluntad. El Padre está listo para realizar su propósito, pero no lo hará si la iglesia no se presenta para realizarlo.
Esto demuestra el privilegio que tiene la Iglesia de participar del proceso de ejecución de la voluntad de Dios en la tierra. ¡Aleluya! Para cumplir el plan de Dios, necesitamos ser sencillos y puros de corazón. El comienzo de la historia del pueblo de Israel fue muy sencillo. Dios le dio la ley a los israelitas para que su vida sirviera como un testimonio de quién era Él y de cómo actúa en la tierra. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la ley llegó a ser la religión judía, con sus ritos y sus tradiciones. De esa manera se perdió la sencillez. Asimismo, vemos que la situación se repitió en la era de la iglesia primitiva. Dios llamó a un pequeño grupo de apóstoles y a 120 galileos que, después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús, permanecieron en Jerusalén, esperando a que el Padre derramara su Espíritu. Tras ese acontecimiento, los 12 apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio con pureza y así se convirtieron multitudes. No obstante, al final del primer siglo, la degradación entró en la iglesia a través de las disputas religiosas, filosóficas y teológicas, surgiendo así un sistema religioso en el medio cristiano, el cual persiste hasta nuestros días. Amén. No obstante, nosotros no estamos aquí para vivir una religión. Por ese motivo, nuestra intención no es hacer un estudio teológico, presentando muchas doctrinas sobre las epístolas de Primera y Segunda Timoteo. Nuestro deseo es volver a la pureza del Evangelio de Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Nuestro deseo es volver a la pureza del Evangelio de Cristo. ¡Oh, Señor Jesús! Por tanto, pídale al Señor Jesús la gracia de salir de toda atmósfera religiosa, teológica y doctrinal, para entrar en su corazón y conocer su voluntad. De esa manera, usted será un canal adecuado para que Dios actúe en la tierra, principalmente en estos tiempos finales. Las epístolas de Primera y Segunda Timoteo registran que Dios le proveyó a Pablo un colaborador muy valioso. El joven Timoteo era íntimo del apóstol y totalmente alineado con su ministerio. Por esa razón, Dios pudo usarlo grandemente. Amén. Mediante las dificultades de la obra. Timoteo, a pesar de ser muy joven, aprendió con el apóstol a soportar los sufrimientos y a no perder el enfoque de la voluntad de Dios. Ambos eran cómplices en la obra del Señor, por la misericordia del Señor. Actualmente tenemos varios jóvenes colaboradores que también son cómplices en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Aleluya por eso. Qué precioso, amados. Por la misericordia del Señor. Amén. Actualmente tenemos varios jóvenes colaboradores que también son cómplices en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Oh, Señor Jesús, gracias, papito. El apóstol Pablo es el autor de las 2 cartas a Timoteo. La primera de ellas fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo, después de su primer encarcelamiento. El libro de los Hechos nos muestra que Pablo casi murió en Jerusalén por causa de la acusación de los judíos. Sin embargo, el comandante Lisias intervino y le salvó la vida, llevándolo con seguridad a Cesarea, donde el apóstol permaneció preso durante 2 años. Antes de eso, los judíos que habían juramentado matarlo
pidieron que volviera a Jerusalén para ser juzgado. Sin embargo, eso no fue más que un plan para quitarle la vida al apóstol. Pablo lo supo, apeló a César y fue llevado a Roma, donde fue preso por primera vez, conforme a la acusación de los judíos. Esto podemos ver en Hechos, capítulo 28, versos 17 al 20. A pesar de estar en aquella situación, él tuvo algunos privilegios, como alquilar una casa con la libertad de recibir a los colaboradores y a otras personas a las cuales les predicaba el Evangelio. Hechos 28, 16. Muchos fueron salvos, integrantes de la guardia pretoriana y Onésimo, un esclavo forajido, que posteriormente llegó a ser un colaborador importante en la obra del Señor. Eso nos revela que el apóstol Pablo era un evangelista fiel a su misión en cualquier circunstancia, a tiempo y afuera de tiempo. Así como Pablo, podemos aprovechar todas las ocasiones para predicar el Evangelio. Amén, amados hermanos. Así como Pablo, podemos aprovechar todas las circunstancias para predicar el Evangelio. ¡Aleluya! ¡Oh Señor Jesús! El apóstol también aprovechó el periodo de su encarcelamiento para escribir 4 maravillosas cartas: Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Las 3 últimas fueron escritas en conjunto con su joven colaborador Timoteo, que permaneció a disposición del apóstol durante todo ese tiempo, es decir, 2 años. Eso podemos ver en Hechos, capítulo 28, verso 30. En el año 64 después de Cristo, Pablo fue liberado temporalmente, porque la presión de los judíos en Roma había disminuido y el proceso fue suspendido hasta que alguien lo activara nuevamente. Esto nos muestra que las situaciones adversas no pueden ser obstáculos para hacer la voluntad del Señor. Tal vez las tribulaciones por las cuales pasamos nos hagan sentir encarcelados. Pese a ello, aún así podemos orar al Señor para que Él nos muestre cómo podemos hacer su voluntad en aquella circunstancia. Incluso bajo presión podemos ser fieles a nuestra comisión. ¡Aleluya! Amados, incluso bajo presión podemos ser fieles a nuestra comisión. ¡Aleluya! Alabado sea nuestro Señor. Para el apóstol no fue una sorpresa haber sido liberado, ya que era lo que esperaba. El libro de Filipenses nos muestra que él predijo que saldría y se encontraría con los hermanos. Eso está en Filipenses capítulo 1, versos 25, capítulo 2, verso 24. En Filemón también vemos su expectativa de salir de la prisión. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Eso está en Filemón capítulo 22. Después de salir de la prisión, Pablo visitó Éfeso, dejando a Timoteo allí. Partió a Macedonia, donde escribió su primera carta a Timoteo. Amén. Oh Señor Jesús, realmente la palabra de este día está preciosa, porque nos anima que en cualquier situación podemos aprovechar, predicar el Evangelio, así como lo hizo el apóstol Pablo. Aún encarcelado, él escribió, predicó, oh Señor Jesús, y escribió las cartas a Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. ¡Qué precioso, Señor Jesús! Amén. Jesús es el Señor. Amados hermanos, muchas gracias por habernos acompañado con el buen disfrute del alimento diario. Los esperamos el día de mañana. Jesús es el Señor. Amén.